La última presentación de la jornada se titula Afrontamiento de la violencia basada en género en adolescentes y jóvenes de zonas vulneradas de Cali. Es una presentación que se hace desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Es realizada por la profesora Naidú Acosta, Alba Valero, Eduardo Castrillón y Elba Bermúdez. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, reiterarles la bienvenida a la Universidad Javeriana y como dirían en México, mi casa, nuestra casa, que es la Universidad Javeriana, es su casa. Felicitarlas porque a pesar de lo duro de esta jornada todavía están aquí y han hecho muchas preguntas, han estado muy participativos en esta actividad. Hoy quiero participarles a ustedes un proyecto que, a diferencia de las anteriores que se han presentado, tiene la característica que voy a contarles la estructuración general del proyecto y unos pequeños avances porque está iniciando. Entonces, ojo, aquí hay un aspecto positivo para ustedes y es que hay actividades en las que podemos integrarnos porque estamos iniciando. Como ya hicieron la presentación, el equipo de investigación está conformado por docentes del Departamento de Salud Pública, 4 profesoras que, como ustedes notan, pues somos 4 mujeres y un hombre. Tenemos como del Departamento de Ciencias Clínicas Médicas al doctor Eduardo Castrillón, porque nuestra temática involucra y tiene que ver con esas concepciones y con la necesidad de integrarnos y reconocernos en las diferencias entre hombres y mujeres. Como ustedes notan en el título, nosotros tenemos una temática que es la violencia. Y si bien en Cali ha habido avances y, como dice el lema, de Cali se habla bien y ha disminuido de alguna manera los índices de violencia, no en todas las sitios, en todas las zonas de Cali, ni en todas las poblaciones. Entonces hay una violencia particular que es la que denominamos violencia de género, y ustedes ya lo habrán notado porque pues, tenemos una población de interés particular que son los jóvenes y los adolescentes. Como veíamos esta mañana, los niños son para nosotros y los chicos un orgullo cuando empiezan a crecer. Sin embargo, a medida que van creciendo se van presentando más problemáticas y una de estas es la violencia de género. Género entendido como aquellas construcciones alrededor de lo que es ser hombre y ser mujer, que si bien hay una realidad biológica, tenemos estructuración diferente en nuestros órganos reproductivos y en nuestras características físicas. Alrededor de esas diferencias biológicas se construyen culturalmente y socialmente como unas expectativas de lo que debería ser, de lo que debería hacer un hombre y una mujer. Entonces se considera como adecuado, por ejemplo, y como lo que debería ser y hacer un hombre, características de hombría o de machía, y ser machito entonces tiene que ver con el ejercicio de la valentía, con demostrar y ejercer la fuerza, mientras que la mujer se espera que sea sumisa, que sea tranquila, que no sea arriesgada y se le considera en algunas maneras miedosa. Entonces esto genera pues que se presenten estas problemáticas, riesgos para los tanto hombres como para las mujeres, y uno de ellos es la violencia. Violencia en la que los hombres, por este concepto que se hace cultural de lo que debe ser macho, quedan en una posición, por decirlo así, de denominación y concentración de recursos, mientras las mujeres quedan en una posición de sumisión. Entonces, nos concentramos y nuestra temática es ese tipo de violencia, la violencia basada en género en este grupo poblacional. Albanelli Valero, que es la directora actual, ella es una psicóloga con posgrado en educación y está haciendo un doctorado en ciencias sociales, es una experta en género. Igualmente la doctora Elba María Bermúdez, que ella es odontóloga y pues tiene un posgrado en administración en salud y
y un doctorado en Economía de la Salud. Blanca Cecilia Díaz es una enfermera que está estudiando nuestra maestría en Salud Pública. Yo soy Naidú Acosta y el doctor Eduardo Castrillón es un médico psiquiatra. Si ustedes notan, en la temática de género nosotros tenemos un enfoque particular, y ese enfoque es el título inicial, que es afrontamiento. Nos interesa intervenir, actuar, proponer. Bueno, muy bien. Siguiente. Bueno, queremos contarles cómo surge esta idea de nuestro proyecto. El Departamento de Salud Pública, dentro de su formación, tiene unas asignaturas en las que los estudiantes de medicina hacen lo que denominamos prácticas comunitarias. Ellos aquí en el aula reciben un componente que nosotros denominamos de conceptos, de teoría, y que en un enfoque que tenemos de formación integral, que esos conocimientos puedan ser aterrizados y desarrollados en la práctica en acciones adecuadas con un médico con una visión humanística y una visión integral, requiere un ejercicio práctico. La práctica comunitaria que nosotros hacemos, una de ellas es con jóvenes. Vamos a instituciones educativas de zonas en las cuales estamos actuando, es Comuna 6 y Comuna 18, unas zonas. Estamos actualmente en el Jarillón de Floralia y en Comuna 18 en Ladera estamos en Polvorines y Palmas 1 y Palmas 2. En estas prácticas nosotros buscamos que los estudiantes, después de recibir acá una formación alrededor de la adolescencia y la sexualidad, puedan desarrollar conversatorios con los jóvenes alrededor de esa construcción más grande de lo que es cómo se construye lo masculino, lo femenino, cómo se desarrolla, ejerce la sexualidad, cómo hay valores o no, autocuidado o no, el reconocimiento de derechos o no, y no solamente el simple o lo tradicional que era hablar de enfermedades y hablar de embarazo y hablar de planificación. Nosotros entendemos que se requiere una construcción mucho más integral, mucho más compleja para abordar las dificultades y las problemáticas que vemos ya cuando somos o cuando los chicos llegan a ser médicos con los adolescentes. Tal vez esta frase que está aquí refleja muchas de las preocupaciones y de lo que encontramos en los jóvenes. Chicas muy pequeñas, chicas de nosotros vamos a instituciones educativas y trabajamos desde 6º grado a 9º, 10º, 11 grado, y chicas tan pequeñas como estas de 13 años, de 8 años, ya nos expresan sus dificultades y problemáticas alrededor de la violencia. Como cuando a medida que ellas van creciendo, y esta es la expresión de esa niña, nos decían, ya no me ven como una niña, me ven como una mujer. Y ella decía, utilizando sus palabras, y me tiran a hacerme insinuaciones, el componente de sexualización y erotismo es muy fuerte, incluido desde los propios familiares. Pero esta problemática no es solamente de nuestros adolescentes, no es solamente de nuestro país. Nosotros empezamos a buscar información alrededor de la temática y encontramos que en diversidad de países las cifras son alarmantes y había cifras muy preocupantes como las que le traigo allí. Un alto porcentaje de niñas y mujeres sufren violencia física, violencia sexual, verbal, abuso, acoso, hasta llegar a la violación. Buscando más estudios de adolescentes, no son muchos, aquí les traje uno específico que se da en instituciones públicas, en donde las niñas se expresaban en un alto porcentaje, el que ven ustedes ahí, un 83%, que habían experimentado alguna forma de acoso alrededor del ejercicio de la sexualidad. Y cuando buscamos cifras ya nuestras en Cali,
Y al revisar las cifras de violencia, encontramos que un alto número de estos casos de mujeres que reportan o son atendidas por violencia son mujeres y niñas, se dan en el hogar, un alto porcentaje es violencia intrafamiliar y desgraciadamente un alto porcentaje es violencia sexual. Al buscar los estudios, encontramos que si bien se analiza la problemática, se cuantifica, son muy pocos los estudios que hacen, buscan, generan intervenciones. Aquí les quiero mostrar y profundizar en las cifras de Cali y esta es una imagen en la que por comunas, nosotros le llamamos, los colores no son aleatorios, nosotros le llamamos semaforización, al igual que en un semáforo, lo rojo es lo preocupante, lo peligroso, los rojos donde se están concentrando el mayor número de casos de violencia contra la mujer y violencia sexual, y lo amarillo es de menor intensidad, lo verde son el menor número de casos. Sin embargo, ustedes notarán que no hay ningún espacio en blanco. La violencia contra la mujer y violencia sexual se presenta en todas las comunas, pero hay unas concentraciones. Esas concentraciones son comuna 13 y 14 en violencia contra la mujer y en zona de ladera, comuna 18. En violencia sexual se concentra en comuna 13, en comuna 14 también lo que está un poquito zapotico. Es por eso que surge como justificación al ver esta problemática y ver estos vacíos de información, mucha cuantificación, mucho número, pero no un conocimiento profundo de este problema en esta población específica que eran los adolescentes, que nos interesamos en esa profundización, en esa comprensión de este fenómeno, con un objetivo, una finalidad, y es intervenir, hacer y diseñar intervenciones ajustadas, adecuadas a las características y necesidades de estos territorios donde nosotros estamos haciendo nuestras prácticas y que involucrara y que pudiéramos generar una participación concreta, activa de los diferentes involucrados en los territorios y que tienen que se interrelacionan con los jóvenes. Porque sin duda las acciones aisladas y como diría o como expresaba Mocus cuando fue alcalde, todos podemos poner, todos ponen. ¿Cuáles son nuestros objetivos y cuáles son esas, qué es lo que queremos lograr? Queremos profundizar en esa problemática, conocer desde de viva voz la realidad que evidencien estos jóvenes y analizar intervenciones para afrontar esta problemática. Para eso nosotros diseñamos el proyecto en 4 fases. Como les comentaba, nosotros iniciamos en febrero, llevamos 2 meses, estamos en la fase 1 con unos recursos internos que nos dio la universidad. Sin embargo, para las siguientes fases sabemos que hay recursos externos, que hay recursos de conciencia nacionales, que hay recursos internacionales y que es muy importante hacer secuencialmente, sistemáticamente, conocer el problema y enfrentar el problema. Esta primera fase que nosotros denominamos exploratoria, tenemos un componente en el que pues en términos técnicos es un análisis cualitativo. Queremos reconocer de viva voz, desde las voces, mediante conversatorios con los chicos, alrededor de sus conocimientos, sus percepciones, alrededor de estas construcciones de lo que es lo masculino, lo femenino, de estas tensiones, de cómo ellos viven y se genera la violencia de género entre ellos. Paralelamente, nosotros estamos explorando lo que ya se hace en intervenciones, documentar
leer, analizar estudios que ya se están haciendo en otros contextos o aquí mismo en la ciudad para hacernos y contestar las preguntas que están enunciadas ahí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué podemos aprender de esas intervenciones? Esta, como les comentaba, es la primera fase. Las siguientes fases, porque lo planteamos en 4, pues es medir, ya hacer una parte cuantitativa, una medición no solamente de la problemática, sino de los impactos económicos, y un componente de intervención, un componente con estrategias integrales, dirigida no solamente a la atención, sino a la prevención del fenómeno y a la promoción de la salud de los adolescentes y de sus construcciones y sus formas de ver lo masculino y lo femenino, que disminuyan, eviten el que se siga presentando esta problemática. Y para ello pues necesitamos acciones conjuntas, concretas, con diversas instituciones que se dirijan a mejorar la salud y el bienestar de los jóvenes. ¿Qué avances tenemos en estos 2 meses? Sí hay intervenciones de diferente modalidad, con diferentes estrategias, con diferentes poblaciones. Las unas se concentran solo en los adolescentes y hay diversidad de ejercicios educativos, de coeducación directamente con los chicos, formación que denominamos de pares o de formadores, cómo formar algunos adolescentes como líderes y hacer replicación, con fenómenos y con estrategias didácticas, juegos de roles, con componentes de sensibilización, no solamente con los jóvenes, sino en medios masivos, en medios de comunicación, involucrar a los padres, involucrar a los educadores, un enfoque de derechos, medidas preventivas como aquellas de garantizar seguridad para las niñas en el camino a la escuela, fenómenos de acompañamiento, fenómenos alrededor de y estrategias alrededor de los victimarios o los perpetradores o los golpeadores, en las que se involucran también con estrategias educativas y hasta en España hasta estrategias reformativas. Hay diversidad de estrategias que se pueden desarrollar con diferentes grados de resultados y de aprendizajes. Eso es lo que llevamos hasta allí. Nosotros vamos a empezar la aplicación de los conversatorios en el segundo semestre. Estamos en todo este componente conceptual y de revisión de intervenciones para empezar a hacer los conversatorios. Esperamos que este proyecto beneficie no solamente a los jóvenes, sino a las comunidades donde los jóvenes están insertos, sus familias, las instituciones que tienen relación con los jóvenes, y indudablemente son ustedes los del ICBF los que tienen a su cargo la protección de la juventud y de la infancia, y otros investigadores y interventores y otros entes académicos que podemos seguir aportando, no solamente en conocer el fenómeno, sino en la intervención. Cómo se requiere hacer acciones que permitan mejorar esta situación en nuestros territorios. Y tenemos una esperanza, y esa esperanza es que algún día logremos evitar esas desigualdades tan injustas, esas inequidades, y una nueva construcción de una sociedad donde hombres y mujeres nos encontremos a disfrutar ese gran don que es la vida. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están mis correos.